Doctor Jorge Alcocer, buenos días y bienvenido. ¿Cuántos temas? Gracias por estar aquí esta mañana. Carmen, buenos días. Gusto en saludarte y a través tuyo a tu auditorio. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, pues dos grandes asuntos. Déjame empezar por el tema del cual eres experto en materia político-electoral. Estamos, viendo ya que se perfilan las cosas para una reforma al INE. La presidenta dice está en los 100 puntos que yo anuncié de los temas que son para mí relevantes. Y bueno, pues le remienda la plana al INE y con esa argumentación pues empieza a sostener una idea de que el INE tiene que ser reformado y demás cuestiones que ya oímos en el bloque pasado. ¿Qué estás viendo, Jorge, en todo esto? Lo que veo venir, Carmen, es la culminación de lo que podemos denominar la toma del asalto al Instituto Nacional Electoral. No es que vaya a empezar, viene desde hace tiempo, viene desde que se produjo el relevo de consejerías y presidencia en el año 23, viene desde la llegada de la entonces nueva presidenta Guadalupe Tadei, viene desde la captura por dentro de la Junta General Ejecutiva, viene desde el deterioro a que ha sido sometido el servicio profesional electoral. O sea, no es algo nuevo, Carmen. Lo que ahora se trata es de ir más lejos, retomando no los 100 puntos de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino el plan A, el plan B y el plan C de López Obrador. Recordemos al auditorio, Carmen, porque si no parece que esto no lo hubiéramos visto ya. Esto ya lo vivimos, esta historia ya la vimos en la primer intento de López Obrador llamado Plan A. Se pretendió, entre otros asuntos, limitar al INE de diversas maneras, por ejemplo, mediante la eliminación de la profesionalización de las juntas distritales. El INE tiene desde su nacimiento, o sea, desde el año 90, 300 oficinas permanentes en todo el país, una por cada distrito electoral. Además, tiene 32 oficinas estatales llamadas juntas locales y tiene las instalaciones centrales. Esa es la base de la profesionalización del INE, que es lo que se pretende, cercenarle al INE la estructura profesional, eliminar los 300 distritos electorales con personal profesional para que solamente funcionen durante los procesos electorales, y con eso se dice habrá un ahorro. Pues ahorro sí habrá de recursos, porque van a despedir de un plumazo a miles de servidores públicos de ese instituto, pero lo que habrá será la destrucción de las garantías de seguridad, de confianza, de certeza en los procesos electorales. Eso ya lo había propuesto López Obrador en su plan A. Recordemos, Carmen, el plan A de López Obrador, que también incluía, él creyó que estaba proponiendo la eliminación de los plurinominales, lo que pasa es que nadie le explicó bien, y la primera versión del plan A convertía a la Cámara de Diputados en una cámara solo de plurinominales. Como nadie se lo explicó, se le hizo bola, se le engrudo a López Obrador y incurrió en varios galimatías. Pero ese plan A no alcanzó las 2/3 partes en la Cámara de Diputados y se desechó. En ese plan A también se propuso suprimir, eliminar el financiamiento público ordinario a partidos políticos, no reducirlo, Carmen, eliminarlo, y solo dejar financiamiento para campañas electorales. Ese plan, repito, se archivó porque no alcanzó 2/3 partes. Entonces López Obrador hizo aprobar solo reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley IPE, y a la Ley de Medios de Impugnación, que es la parte del litigio jurisdiccional electoral. Ese plan B fue aprobado por ambas cámaras antes de la elección de 24, ya estando en curso, o poco antes, perdón, se hizo en agosto de 2023,
si la memoria no me falla, se aprobó por ambas cámaras, se publicó, entró en vigor e incluso el INE formó una comisión especial de consejeros para organizar la transición. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el Plan B, porque sin haber entrado al fondo de su análisis, Carmen, la Corte encontró y pudo comprobar graves violaciones al procedimiento legislativo y eliminó, declaró inconstitucional toda esa reforma. Por cierto, ese fue uno de los motivos que enfureció al entonces presidente López Obrador, y desde entonces anunció su intención de liquidar al Poder Judicial, de descabezar al Poder Judicial y de tomarse el Poder Judicial. Y entonces vino el Plan C. El Plan C es el conjunto de reformas, consistió en el conjunto de reformas que presentó el 5 de febrero de 24 López Obrador, entre otras la del Poder Judicial, entre otras la militarización de la Guardia Nacional, entre otras una nueva reforma electoral. De ese paquete de leyes del que aquí, Carmen, en tu espacio se ha dado cuenta a lo largo de muchos meses, que la única reforma que no se pasó al pleno de las cámaras fue la electoral. Y como no se pasó al pleno de las cámaras en el periodo que señala la ley orgánica y los reglamentos de esas cámaras, quedó archivada y eliminada. Hoy no existe en el Congreso una iniciativa presidencial en materia de reforma electoral, pero creo que podemos anticipar, Carmen, que la señora Sheinbaum lo que va a hacer es retomar el Plan A de López Obrador, lo va a complementar con el Plan B y nos va a mandar o le va a mandar al Congreso una nueva propuesta antes de que inicie el plazo constitucional que impide reformas a leyes electorales. Déjame puntualizar este aspecto. Dice nuestra Constitución que las leyes electorales deben quedar promulgadas a más tardar 90 días antes del inicio del proceso electoral, Carmen. Cuando inicia el siguiente proceso electoral, el de 2027, va a iniciar la primera semana de septiembre del año siguiente, desde el año 2026. 90 días antes, grosso modo, es por ahí del 30 de mayo del año siguiente, 2026. Por tanto, la reforma electoral que anuncia la presidenta Sheinbaum debería quedar promulgada y publicada a más tardar a finales de mayo. Por tanto, para que eso sea posible, pues van a meter el acelerador para que este año, yo espero que no vaya a ser un periodo extraordinario, pero que este año lleven su propuesta usando su inconstitucional mayoría calificada en la Cámara de Diputados y la mayoría calificada que mediante el chantaje y el soborno tienen en el Senado, aprobar lo que les venga en gana. ¿Qué es lo que viene? Entonces viene una tijera contra el INE al que primero elogiaban por haber hecho la elección judicial, esa farsa que vimos el domingo 1 de junio. Primero lo elogiaron, ahora lo critican. Dice la presidenta que el INE se extralimitó, pues con todo respeto a su investidura. Yo digo que la que a diario se extralimita es la señora presidenta de la República, que se ha convertido en tribunal electoral, en autoridad electoral, en poder legislativo, en jefa de todas las instituciones y opina de todo, pero no le informan bien o no la asesoran bien. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo la señora presidenta? Vamos al punto clave. ¿Cómo van a recordar al INE? Pues ya nos lo dijeron, Carmen, está en el Plan A y está en el Plan B de López Obrador. Lo que va a hacer la presidenta Sheinbaum es llevar a término el asalto contra las instituciones por su demolición. Les falta el INE, les falta el Banco de México, les falta el INEGI. Ya harán lo propio.
al INE que le van a hacer, le van a quitar su estructura profesional, van a liquidar al personal del INE con el pretexto de ahorros y van a quitarle dinero por otra vía. Y eso tiene que ver con algo que ya están por aprobar en las cámaras, Carmen, que es la expedición de la clave única de registro de población con fotografía. Se van a tomar la base de datos del Registro Nacional de Población, donde están los datos de alrededor de 130 millones de mexicanas y mexicanos, y con el pretexto de la seguridad nacional y la seguridad pública, van desde ahí a construir el padrón electoral de los años siguientes. En pocas palabras, Carmen, van a desaparecer el registro de electores dentro del INE, se lo van a pasar a Gobernación o a la Agencia de Transformación Digital, van a suprimir la credencial del elector y con eso van a decir que tienen un ahorro. Lo que necesitan en realidad, Carmen, es tomarse los dineros del INE para pasárselos a la Agencia de Transformación Digital y tener el control del padrón electoral. ¿Qué otra cosa van a proponer? Van a proponer cero financiamiento a los partidos, y como ese es un tema políticamente correcto, vaya, es difícil encontrar a alguien que como yo o como otros colegas que participamos en las reformas defiendan el financiamiento público a los partidos, pero sin ese financiamiento público, Carmen, no hubiera sido posible la alternancia ni la transición. El financiamiento es excesivo, sí, hay que reducirlo, sí, pero lo que ellos proponen es eliminarlo, porque, ¿qué es lo que nos dice la presidenta? Del financiamiento público de este año, del 2025, Carmen, más de la mitad corresponde a Morena y sus aliados. Casi el 70% de ese financiamiento se lo llevan Morena, PT y Verde. Si le quitan el financiamiento a los partidos, los van a financiar por abajo de la mesa a ellos. Ellos iban a tener dinero de las arcas públicas y la oposición se va a quedar sin un centavo para competir y tendrá que volver a los tiempos heroicos de ver si los militantes contribuyen al partido. Quitar financiamiento público es parte del estratagema para perpetuarse en el poder. Lo que nos está anunciando la presidenta Sheinbaum no es una reforma electoral, Carmen, es la toma de las instituciones electorales para garantizar que en el 2027 Morena y sus aliados conservarán la inconstitucional mayoría calificada que se asignaron gracias en parte a ese INE que ahora ataca y al Tribunal Electoral. Es una reforma para tomarse las instituciones electorales. Eso es lo que yo veo venir, Carmen. Eso es lo que tú ves venir como experto en la materia y bueno, pues la sociedad en su conjunto, los medios, tendríamos que estar poniendo toda la atención del mundo a esta reforma que viene, al tema del INE, al tema de los plurinominales, pero hay otros asuntos a cual más de importantes que tienen que ver también con la inteligencia y con la Guardia Nacional y con lo que está haciendo las competencias, en este caso del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad Pública en el caso de García Harfuch y lo que está pues representando su papel en esta historia. ¿Dónde va a quedar esta otra parte de la discusión? Déjame pasar del tema electoral, dar este brinco al tema de lo que pues es el sistema de inteligencia, lo que antes era el CISEN, para decirlo claramente. Jorge, ¿qué estás viendo en esta otra parte de la historia de estas horas que transcurren? Bueno, Carmen, lo que ya vimos ayer fue aprobado el dictamen que reforma. Aquí tengo, es un largo encabezado, pero en pocas palabras, se emite una nueva ley de la Guardia Nacional y se reforman un conjunto de leyes vinculadas con las Fuerzas Armadas, desde el Código de Penal Militar, la Ley de Ascensos y Recompensas, la Ley Orgánica de la Administración Pública en el artículo relativo a la Secretaría de la Defensa Nacional, que fue lo que se aprobó ayer, la reglamentación de la reforma constitucional que también propuso López Obrador y Claudia Sheinbaum lleva a su extremo reglamentario.
La militarización de jure ya la teníamos de facto, la militarización constitucionalizada de la seguridad pública, la militarización total de la Guardia Nacional y la militarización de la visión y concepción de la seguridad pública. Carmen, lo que estamos viendo efectivamente es la culminación de un proceso iniciado desde el año 2019, cuando el gobierno del entonces presidente López Obrador, faltando a la palabra, pero sobre todo violando la Constitución, no cumplió con lo pactado con las oposiciones y con la mayoría parlamentaria en el año 2019. ¿De qué estoy hablando? Del acuerdo que se construyó en el Senado de la República en el año 2019 para aprobar la creación de la Guardia Nacional como cuerpo civil adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y para una ley de la Guardia Nacional de carácter civil. Fue un trabajo de construcción de un consenso que permitió la aprobación de la reforma constitucional en 2019, Carmen, casi por unanimidad. Y después, en un trabajo que duró varias semanas al interior del Senado y del que me tocó participar, tanto en la reforma constitucional como en legal, construimos la nueva ley de la Guardia Nacional. Esa fue una ley construida con la participación de todos los grupos parlamentarios. Fue una ley en donde se privilegiaba la concepción civil de la Guardia Nacional como un cuerpo de policía preventiva, no como un cuerpo militar. Así se aprobó la reforma constitucional en 2019, así se aprobó la ley de la Guardia Nacional, pero el entonces presidente López Obrador no cumplió la palabra empeñada por su gobierno, pero sobre todo violando la Constitución, de facto militarizó a la Guardia Nacional. Hoy lo que tenemos, Carmen, es el golpe final legislativo para llevar a la Guardia Nacional de una manera plena, total, como un cuerpo militar, no como un cuerpo civil. Dicen ellos que es un cuerpo de seguridad pública con formación policíaca. ¿Cuál formación policíaca? Nos están engañando, nos quieren tomar el pelo a los 140,000 o 160,000 elementos que tiene ya la Guardia Nacional, a los elementos de tropa, porque ya hay que llamarles así, de tropa de la Guardia Nacional, a los soldados vestidos de gris. ¿Cuál formación policíaca les están dando? El curso que les dan de un mes donde les enseñan a ponerse las botas y a lavar sus uniformes. Eso es la formación policíaca. El curso donde les enseñan a usar armas largas. Esa es la formación policíaca. ¿Cuál formación policíaca? Los entrenan como soldados rasos y los mandan a combatir la delincuencia sin la menor preparación, ni táctica, ni civil, ni de visión civil y de respeto a derechos humanos. Pero, Carmen, la pregunta que hay que hacerle al gobierno, a este gobierno y a la 4T es la siguiente. Llevan desde 2019 con la Guardia Nacional militarizada, bajo mando militar, bajo disciplina militar, bajo reglas militares. ¿Cuál es el resultado? Pregunto yo. ¿Cuáles son los resultados en materia de seguridad pública cuando a diario nos enteramos de la continuidad de la violencia criminal que azota y atemoriza en todo el país a la población? ¿Cuáles son los logros de haber militarizado la Guardia Nacional? ¿Dónde está el avance en los municipios? ¿Dónde está el avance en los estados, Carmen? Han destruido lo poco que había de policía municipal, han militarizado en parte las policías estatales o las han dejado sin recursos y traen 140,000, 160,000 efectivos de Guardia Nacional por todo el país sin orden ni concierto. No hay estrategia, no hay táctica, no hay nada más que militarización.
Eso es lo que están aprobando en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores están por aprobar. Déjame evocar una frase que se le atribuye al que fue secretario de Gobernación y, por cierto, primer presidente del IFE, a Fernando Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación en el gobierno de Carlos Salinas. Dicen que decía Fernando Gutiérrez Barrios: el problema no es sacar al ejército de los cuarteles, el problema es volverlo a meter. Y este gobierno, Carmen, no solamente no quiere meter al ejército a los cuarteles, no quiere regresar al ejército a su función primigenia que nunca debió abandonar, sino que quiere ahora incluso llevarlo al frente de cargos de elección popular. Que no nos extrañe, porque para algo ponen esa reforma, que pronto veamos candidatos militares a presidentes municipales con el pretexto de que solo así se va a poder resolver la seguridad pública. La militarización de México, Carmen, está avanzando a pasos agigantados en este gobierno. Eso es lo que estamos viendo y eso es lo que en su momento, cuando haya otras condiciones, habrá que revertir. La militarización, con esto termino, Carmen, no va a resolver la seguridad pública. Lo único que va a provocar es más violencia, más inseguridad y más violaciones a los derechos humanos. Estamos yendo de manera acelerada a un régimen sin controles civiles, sujetos al capricho del poder público concentrado en la presidencia de la República y en quienes va detrás de esa presidencia, que se llama Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que yo veo, Carmen. Eso es lo que tú ves y lo dices aquí en voz alta. Te aprecio mucho, Jorge Alcocer, que analices, que nos presentes esta información, estos datos y esta lectura e interpretación de lo que está ocurriendo hoy por hoy en México. Gracias, Jorge. Seguimos hablando y buenos días. Carmen, buenos días. Saludos al auditorio. Hasta pronto. Saludos a ti. Pues así se ve el panorama. Es una visión crítica. ¿Qué me dice usted? Está nuestro buzón de voz abierto. ¿Qué está usted viendo en estas reformas que pues están aprobando a la velocidad del rayo? Ya se sabe que esta manera de legislar incluye la velocidad para efectos prácticos de temas trascendentes como los que ha mencionado Jorge Alcocer y otros asuntos que están también en esta discusión legislativa y en esta aplanadora que es la mayoría oficialista que se construyó de la forma en que se construyó, como aquí mismo se ha analizado muy ampliamente en diferentes momentos de esta historia. Al final de cuentas estamos hablando de un proceso político y social que está derivando en circunstancias bastante delicadas, en este caso, pues atendiendo a la intención de ir por el INE, de hacer reformas al sistema electoral. Hay que ver de qué manera, con qué alcance y con qué propósito, al final de cuentas. Y el asunto también de la inteligencia, de la Guardia Nacional, de la militarización, entre otros muchos asuntos. Así que ahí va el periodo extraordinario que está en curso.